sorpresa volver a la televisión parlamentaria, donde desde hace varios años, en diferentes periodos, yo he participado. Hoy, con la grata compañía de tener a Vicenta Melania Herrera, toda una institución dentro de la televisión y la radio panameña y sobre todo la televisión parlamentaria. Vicenta. Un honor para mí participar con usted, licenciado Murga. Enseñanza, yo sé que desde el mismo momento en que me he sentado aquí es lo que voy a aprender de usted, un gran maestro, y nosotros nos sentimos muy contentos en este primer programa de poder anunciarle a cada uno de ustedes lo que vamos a estar divulgando en cuanto a contenido legislativo en este programa, su programa Cuestión de Orden, uno de los pasos importantes dentro de cada sesión, en donde también cada uno tiene derecho al uso de la palabra. Esta es la esencia, este es el espíritu de nuestro programa. Bueno, y tenemos un invitado de lujo. Efectivamente, lo presentamos con mucho gusto, con mucho honor, en nuestro secretario general, el licenciado Kivian Panay, quien se encuentra con nosotros en este momento y a quien le vamos a dar la oportunidad de que nos dé el mensaje de bienvenida en este nuestro primer programa. Buenos días, gracias don Murga y a Vicenta, y para nosotros es un placer colaborar sin duda con este esfuerzo que hace el Parlamento a través de su televisión, de poder no solamente informarle a la ciudadanía sobre las cosas que ocurren en este órgano del Estado, de cómo se llevan el proceso legislativo y todos los temas que acá se discuten. Así que para nosotros es un honor y por supuesto contento de estar aquí participando con ustedes. Ahora que vean, y la Secretaría General es como donde palpitan todos los órganos de la Asamblea Legislativa. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Bueno, ha sido que has tenido un camino muy cercano al Parlamento. Sí, hemos estado vinculados de mucho tiempo, desde muy joven. Hemos aprendido mucho en esta institución y sin duda que la Secretaría General ha sido una experiencia para nosotros desde otra perspectiva. Tuvimos la oportunidad de ejercer como diputados de la República y sin duda el concepto de coordinación de todo el manejo que se realiza a través de la Secretaría General, del equipo que allí labora, no solo en la parte administrativa, sino en la parte legislativa. Sin duda es un tema complejo. Todo, inclusive el proceso legislativo panameño, que hace poco estuvimos evaluando. Panamá es uno de los países que por mayor periodo de tiempo se legisla. Es más, donde se presentan tal vez proporcionalmente mayor cantidad de iniciativas legislativas. Y eso conlleva una labor importante porque no solo se trata del esfuerzo y de la deliberación que desarrollan los diputados de la República en las comisiones y en el Pleno, sino también el proceso de participación ciudadana y el proceso de involucrar a todos los sectores. Hoy precisamente estamos evaluando la posibilidad de la discusión de un proyecto de ley de política criminológica y eso conlleva una gran cantidad de actores. Asimismo, proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, con temas de desarrollo social y sin duda que uno tiene que involucrar a todos los sectores y esa es una labor de coordinación que a veces no se nota o no se ve, porque en efecto lo que se percibe es la discusión en el Pleno. Pero para que un proyecto de ley se transforme en ley o se aprueben los 3 debates, conlleva todo un proceso de discusión, de análisis, de participación y lo que ha sido la directriz que ha establecido el actual presidente de la Asamblea es precisamente de garantizar siempre la participación de todos los sectores cuando se discute un proyecto de ley. Ahora, Kivian, ¿cuál ha sido la receta para que todos los proyectos de ley pasen sin ningún voto en contra en Panamá? En la actual Asamblea, eso no ocurría nunca en Panamá. Bueno, es precisamente lo que mencionábamos, ¿no? Es todo el proceso de construcción que se da, no necesariamente en los 3 debates, sino fuera de los 3 debates. Hoy en día está la discusión, por ejemplo, del proyecto de ley de medicamentos. Hay una mesa de trabajo que tiene ya varias semanas trabajando. O sea, cuando el proyecto de ley ya se discute en segundo debate, desde primero, segundo debate o tercer debate, ya ha pasado por un proceso de consenso donde no solamente se participa a todos los miembros de las distintas bancadas, sino también a los sectores que componen la sociedad y que de alguna manera la atañen en lo que se discute, ¿no? Señor secretario, un tema importante dentro de todo lo que es el debate ya en el Pleno de la Asamblea es precisamente
las cuestiones de orden, es la oportunidad que se le da a los diputados. Hablemos un poquito de este derecho que tienen los diputados, cómo se regula, cómo se reglamenta, cómo se hace efectivo la solicitud de cuestión de orden dentro del Pleno. Sí, en el proceso legislativo de nuestro reglamento se establece un mecanismo que permite que, lógicamente, el que dirige el debate es el presidente, pero los diputados también pueden de alguna manera establecer algún tipo de pauta cuando lo consideren. Y la cuestión de orden es más que nada un tema de procedimiento que que permite que los diputados puedan ejercer a través de la cuestión de orden algún tipo de petición, ya sea en la parte formal, en la parte de procedimiento, o también para proponer algún tipo de resolución o de iniciativa que no esté dentro del orden del día. O sea, es un mecanismo que establece el propio reglamento que permite también la participación del resto de los diputados en cualquier tema que ataña a algún tipo de planteamiento, de incumplimiento de lo que es el orden del día o algún tipo de procedimiento. Bueno, y hablando precisamente de algún tipo de procedimiento, nosotros también en nuestro programa Cuestión de Orden queremos tener un contacto directo con usted que está detrás de la pantalla para que nos diga qué inquietudes tiene, qué temas pudiera surgir dentro de todo lo que es esta hermenéutica legislativa. Y tenemos un número de teléfono, el 6893-1235, en donde usted puede hacer sus contactos directos también, comunicarse con nosotros y hacernos sugerencias de algún tema en particular para dar a conocer a través de estas pantallas de la Asamblea Nacional. Hacemos una breve pausa también y en breve estaremos con más informaciones del quehacer legislativo. En la Asamblea Nacional tenemos mucho que contarles. Hechos cotidianos de interés que compartiremos en Panorama Matutino. Conoce nuestro Parlamento por dentro, de manera amena y divertida, con temas diversos que son noticia. De lunes a viernes, de 8:30 a 9 de la mañana con Aribet Torres, Ricardo Urbano y María Fernanda Mata, por ANTV, Asamblea de Puertas Abiertas. Punto de Vista, un conversatorio sobre temas de interés social, económico, educativo, financiero y parlamentario de impacto a la ciudadanía. Punto de Vista, un diálogo ágil y de actualidad, abordado por expertos con un enfoque diferente sobre la realidad de nuestra sociedad. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Es conducido por la Magister Rosa Mancilla. Asamblea de Puertas Abiertas. Y bueno, estamos de vuelta nuevamente con nuestro programa Cuestión de Orden, en donde usted tiene sus propósitos establecidos. Nosotros vamos a conocer un poquito más en este primer programa, que es un anuncio de los siguientes programas que tendremos, dando a conocer la actividad legislativa y todo lo que sucede en cuanto a lo que es la misión y la visión que tiene esta institución. Sabemos que la meta principal es la aprobación de leyes en beneficio de la sociedad, pero ¿quién mejor para hablarnos de la misión y la visión de nuestra institución que nuestro secretario general? Sí. Bueno, la Asamblea Nacional tiene una misión fundamental que es la de generar las condiciones y el marco jurídico de nuestro país, ¿no? La creación de las leyes que sin duda garantizan el buen funcionamiento del Estado panameño, crear un marco jurídico que sustente la convivencia en nuestra sociedad. Y por supuesto esa misión fiscalizadora que también ejerce este órgano del Estado en virtud de garantizar el cumplimiento del funcionamiento debido del Estado, ¿no? Y lógicamente esto pues con una visión de independencia, de transparencia, de puertas abiertas, como la ha planteado, de parlamento abierto, como lo ha planteado nuestro presidente Cristiano Adames, sin duda representa, como así se dice, el primer órgano del Estado. Así que es una responsabilidad que se asume con una gran vocación, y queremos mencionar la Asamblea Nacional, no solamente, además de los 71 diputados, hay una gran cantidad de servidores públicos que laboran aquí, que realizan una labor encomiable y que sin duda garantizan que este órgano del Estado funcione y que cumpla con su misión y con su visión. Ahora, licenciado Panay, ¿cuál ha sido el secreto de la magia? Considero yo que es casi mágica. Aquí conviven todas las fuerzas políticas, incluyendo 5 independientes y todos los partidos políticos legalmente instituidos. Y todas las leyes
se votan por una aplastante mayoría, o sea, sin ningún voto en contra. Y yo, la mayoría de las veces sin votos en contra. Sí, sin voto en contra. ¿Cuál es ese secreto? El secreto es el proceso de búsqueda del consenso que se genera en los proyectos de ley. Desde el momento en que se define, por ejemplo, la agenda a discutir. El orden del día tiene más de 100 proyectos de ley en segundo debate. Desde el momento en que se define qué proyectos se van a discutir, se busca el consenso. Es decir, la directiva ampliada, donde participan todos los jefes de bancada de todas las fuerzas representadas en la Asamblea, se ponen de acuerdo buscando cuál es la agenda que se va a discutir. Una vez que se define esa agenda, entonces se hace una discusión amplia de los proyectos que se van a discutir en el día. ¿Y todos los partidos son conscientes de eso? Claro. Incluyendo los independientes. Sí, por supuesto. En la directiva ampliada participan todas las bancadas, incluyendo la independiente que es parte y los distintas bancadas, los diferentes partidos. Y en efecto ahí se da un proceso de consenso, ¿no? Cuando se somete a discusión un proyecto de ley en el orden del día, ya debe estar por lo menos en un 80-90% consensuado con las distintas bancadas. Eso es lo que se ha buscado, ha sido la dinámica desde estas últimas administraciones, y creo que es un mecanismo que le permite darle una mejor funcionabilidad, porque insisto, las técnicas del debate que establece nuestro reglamento a veces es complejo. No es lo mismo poder debatir, por ejemplo, un proyecto de ley en 2 oportunidades de hablar, como lo que establece nuestro reglamento, a cuando se da a través de mesas de trabajo como se ha venido realizando. Así que yo creo que el éxito ha sido la oportunidad que se da en la búsqueda del consenso y en la participación de las distintas bancadas y distintas estructuras que conforman la Asamblea. Y vuelvo y repito, no solamente los diputados y las bancadas que representan, sino también los distintos sectores. Aquí ha habido un proceso de involucrar, por ejemplo, a los sectores gremiales. Esta Asamblea se ha reunido con la mayoría de las organizaciones gremiales del país en materia laboral. El sector económico, la Cámara de Comercio, el CONEP ha tenido amplia participación aquí, las distintas instituciones que conforman el gobierno nacional, y muchos de los sectores y de los diversos grupos sociales que conforman el país. Cuando se da un proceso amplio de discusión, es mucho más fácil que en la Asamblea, cuando ya se da el segundo o tercer debate que se da en el Pleno, pues lógicamente fluya con mayor facilidad. Bueno, dentro de lo que es el debate de la Asamblea Nacional, el respeto también a los diferentes puntos de vista es lo más importante, ese sentir democrático también de que cada uno tiene su punto de vista y es respetado, es un derecho que se ha logrado establecer dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo lograr, por ejemplo, ese balance entre un segundo debate y un tercer debate para que se cumpla con el objetivo del segundo debate? Sabemos que es de fondo y forma, y el tercer debate que tiene que ver directamente con la conveniencia o inconveniencia. ¿Qué hay establecido específicamente para que esto se respete, señor secretario? Sí, bueno, es importante el rol que juega el presidente de la Asamblea. Sin duda está llamado a garantizar el orden y el funcionamiento. En el segundo debate hay todo un proceso mucho más amplio. Insisto, cuando ya se viene con una amplia discusión en el primer debate, es mucho más fácil que en el segundo debate, recuerda que en el primer debate se hace conocimiento en su mayoría, a pesar de que todos los diputados tienen el derecho de participar con voz en el primer debate. Realmente a veces es difícil por la cantidad de reuniones que se desarrollan en la semana. Es difícil que un diputado pueda darle seguimiento a todas las comisiones, es muy complejo. Pero cuando llega al segundo debate, él se da conocimiento de lo que consiste el proyecto y se da un proceso de deliberación y de participación. Y usualmente se da algunas propuestas de modificación. O sea, viene un proyecto de ley muy consensuado, pero que todavía surge algún tipo de modificaciones como lo establece el reglamento en el segundo debate. Y pues ya cuando llega al tercer debate es básicamente las conveniencias o las desavenencias del proyecto de ley. Cabe mencionar también que ocurre y que lo establece nuestro reglamento, que a veces cuando todavía pasa el segundo debate, en ese proceso de construcción de la norma, y a pesar pasa el primer debate y el segundo debate, y cuando se da el texto único, que también es un proceso que se trabaja aquí dentro de la institución, donde ya se revisan otros aspectos también de la norma, si hay que revisarlo, también el reglamento permite que el proyecto de ley se pueda bajar a segundo debate para poder someterlo a modificaciones. O sea, es todo un proceso de construcción que parte de una cantidad importante de reuniones y de consenso, y que lógicamente en el Pleno de la Asamblea Nacional, a través del segundo, donde se hacen modificaciones, y a través del tercer debate, donde ya se plantean simplemente las inconveniencias y conveniencias. Luego de las modificaciones o aprobaciones o rechazo en segundo debate,
el proyecto pasa a revisión y corrección de estilo, ¿cierto? Es correcto. Ahí exactamente tienen que ver con cuestiones gramaticales, sintácticas, o cuál es el proceso. Cuestiones de forma también de la propia ley. Aquí, por ejemplo, se aprueban códigos, o sea, hay que darle no solamente la parte gramatical y formal de nuestro lenguaje, sino también el contexto de cómo se establece la proporción de la norma. Es decir, cuando usted está modificando un código, a veces hay que modificar otros artículos, hay que estructurar bien lo que es la consistencia de la ley. Y todo ese trabajo se desarrolla, pues, en efecto, a través de esta dirección que sin duda hace una gran labor y a veces sufre mucha presión de parte de la Asamblea, porque el texto único es el que se somete al tercer debate, y si ese texto único no está disponible y no está listo, es difícil, ¿no? Entonces, sin duda que es un proceso inclusive que se da en paralelo. Ellos, desde que se están aprobando, ellos están fiscalizando mucho el debate, desde que se está dando la discusión, ellos están ya revisando, cosa de que cuando en efecto se aprueba el segundo debate, recuerde que usualmente el proyecto de ley se aprueba consecutivamente de un día para otro, de segundo a tercero. Cuando son proyectos de ley muy extensos, a veces es difícil. Pero por suerte tenemos un equipo técnico muy bueno, de mucha experiencia, que sin duda hace una gran labor, con poco personal, a pesar de que tienen poco personal, pero pues que sin duda ayudan a que en efecto todos los proyectos de ley aprobados en tercer debate tengan no solamente las mejores condiciones y la mejor aplicabilidad, sino también la mayor estructura legal. Antes de cederle la palabra a mi compañero de mancuerna en esta oportunidad, el licenciado Rubén Darío Murgas, quisiéramos conocer un poquito más acerca de este punto ya en cuanto a lo que es el trámite legislativo, con el gran trabajo también que efectúa el Departamento de Actas y Anales. Ellos son los que tienen que entregar todo lo que sucede durante la incidencia del día o la sesión que se realice cada día. ¿Cómo estas hermenéuticas laboran ellos hasta que culminen de levantar lo que fue la sesión del día en las actas? Sí, claro, ese es un trabajo también intenso, la transcripción de las actas, la revisión de todos los procesos, y esa es una de las funciones que insisto, son parte de las labores que a veces no se ven, pero que son fundamentales. O sea, garantizar no solamente el que las actas se lleven en la debida forma, sino también el resguardo de esta información. Nosotros diariamente o semanalmente estamos recibiendo solicitud de autenticación de actas por procesos de revisión, por ejemplo a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Aquí hay una gran cantidad de proyectos de ley que son sometidos en justo derecho a los procesos que establece nuestra Constitución y nuestra ley, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que garantiza que en efecto se puedan revisar todos los procesos de aprobación de normas en nuestro órgano del Estado, lo garantizan precisamente el debido resguardo y el debido manejo de las actas. Y eso, sin duda, es un trabajo duro que se realiza aquí. Ahora estamos en un proceso también, bueno, de digitalización de todo esto, y se está ahorita en un proceso de lo que es también, bueno, no tiene que ver con las actas, pero tiene que ver con toda la documentación que se recibe de lo que es la tabla de vida documental, que también es un proceso importante para poder garantizar el debido resguardo de toda la información y de toda la documentación que se da en el proceso legislativo. Ahora, hay una sección del debate parlamentario que gusta mucho, es el famoso periodo de incidencia, que ha traído muchos problemas porque, bueno, aquí se dieron casos de que ese periodo muchas veces era utilizado para felicitar a un cumpleañero, ¿cuál ha sido? Y ahora vi que hay un reglamento muy radical en cuanto al manejo del tiempo. A nadie se le permite que pase del... Sí, el reglamento establece realmente un periodo de incidencias de un máximo de 30 minutos. Esos 30 minutos, hasta 30 minutos. Hasta 30 minutos, o sea, no la sesión. Sí, no necesariamente sean 30 minutos, es hasta 30 minutos. Eso se debe dividir entre la cantidad de personas que se anotan, ¿no? para participar, los distintos diputados. En ocasiones, dependiendo del tipo, la temática o la circunstancia nacional, ha habido algunas excepciones. Pero en efecto, pues es una de las oportunidades que tienen los diputados para, a través del micrófono, todos somos conscientes de que la Asamblea Nacional, sin duda, el periodo de incidencias es visto, se hace eco, además de las noticias, de los medios noticiosos, y pues los diputados aprovechan esta oportunidad para plantear distintos temas. Yo creo que eso es parte de la docencia que a veces hay que realizar. O sea, los diputados de la República representan al país. Y a comunidades. Y representan a su circunscripción, como lo dice la Constitución, además de sus partidos. Entonces, al representar a su circunscripción, representan a su comunidad. Entonces, es lógico que para ellos
sea necesario algunos menesteres que son de importancia o de relevancia para su área, puedan exponerlo. O sea, yo creo que eso pasa aquí en Panamá, en cualquiera democracia como la nuestra, republicana o parlamentaria, pues se da este tipo de participación. Yo creo que es parte de la realidad de cada área de nuestro país. Así que sin duda es un periodo que los diputados ocupan para, además de plantear temas de interés nacional, plantear temas de interés de sus comunidades. Bueno, con esta información hacemos una breve pausa nuevamente y en breves minutos estaremos con más de Cuestión de Orden. Punto de Vista, un conversatorio sobre temas de interés social, económico, educativo, financiero y parlamentario de impacto a la ciudadanía. Punto de Vista, un diálogo ágil y de actualidad, abordado por expertos con un enfoque diferente sobre la realidad de nuestra sociedad. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Es conducido por la Magister Rosa Mancilla. Asamblea de Puertas Abiertas. En la Asamblea Nacional tenemos mucho que contarles. Hechos cotidianos de interés que compartiremos en Panorama Matutino. Conoce nuestro Parlamento por dentro, de manera amena y divertida, con temas diversos que son noticia. De lunes a viernes, de 8:30 a 9 de la mañana con Aribet Torres, Ricardo Urbano y María Fernanda Mata, por ANTV, Asamblea de Puertas Abiertas. Estamos de vuelta aquí en su programa y estamos con Kivian Panay. Kivian, tú fuiste hijo y nieto de un gran dirigente del PRD. Tu experiencia con el manejo político que se da actual, porque aquí no conviven sacerdotes, conviven la clase política, incluyendo 5 independientes que se han proclamado, se ganaron su puesto no militando con ningún partido. ¿Qué le recomendarías tú en el futuro a la Asamblea? Porque a mí me maravilla que todas las leyes pasan por una aplastante mayoría. Yo creo que ha sido interesante este periodo constitucional y la participación de una bancada independiente, porque sin duda en el periodo pasado era solo una independiente y vale la pena mencionarlo, pues, que estuvo muy aislada. O sea, hay que entender lo que es la Asamblea. La Asamblea es un órgano del Estado que está diseñado para que converjan todas las fuerzas políticas de un país. Y es donde se deben de alguna manera distender las situaciones sociales. O sea, en el órgano ejecutivo es un órgano más homogéneo en el sentido de que son funcionarios designados por el presidente. Igual que, bueno, en el caso del judicial, pues tiene otro tipo de responsabilidad. Pero la Asamblea es donde convergen todos los factores políticos de un país. Y es ahí donde debe haber debate. Es ahí donde deben haber las grandes discusiones. Es allí donde deben dirimirse los problemas, inclusive las discusiones. No necesariamente para dirimir un problema nacional tiene que ser, a veces las discusiones se pueden ir un poco más fuertes. Eso lo vemos en sociedades de mucho más data que las nuestras. Usted ve en Japón, en Inglaterra, en estas sociedades de mucho más experiencia, y hay discusiones fuertes, porque al final es allí, para eso existe una asamblea, un parlamento o un órgano legislativo como el nuestro. Y yo creo que lo que debemos entender es eso, que aquí es donde se deben dirimir ese tipo de circunstancias para que no se conviertan en problemas de otro tipo, como los que han tenido países vecinos. Entonces, yo lo que diría es que siempre debe haber la apertura y el respeto a la opinión y a la diferencia de criterios. Yo creo que eso ha sido parte de lo que debe representar. Yo tengo la experiencia muy grata de esa época después del año 89, cuando estuve aquí acompañando a mi abuelo, a Gerardo, y pude ver esos grandes debates, que en esa época el reglamento era distinto. Ahora el reglamento tiene lapsos de discusión mucho más cortos. En esa época los debates se extendían hasta la madrugada porque eran debates sin plazo, sin tiempo. Y yo pude ver cómo, por ejemplo, grandes contradicciones ideológicas y de criterio de dirigentes muy connotados del partido del cual yo soy parte,
y de otros partidos se encontraban en el debate en la Asamblea. Sin embargo, a pesar de esas grandes discusiones, de esos grandes debates y de esas grandes diferencias, siempre hubo respeto, siempre hubo amabilidad. Y eso creo que debe ser lo que siempre debe preponderar. O sea, podemos tener diferencias de criterios, pero al final debemos entender que en una sociedad, pues lógicamente tenemos que entendernos y que todos somos parte. O sea, aquí en esta sociedad panameña, todos los que pensamos de manera liberal o conservadora, o que pensamos de izquierda, de derecha o de centro, o los que creemos en una u otra situación, al final todos tenemos que encontrarnos en la sociedad. Y yo creo que Panamá ha demostrado siempre ser un país de tolerancia y de paz, y yo creo que eso debe ser el reflejo de nuestra Asamblea. Que a pesar de los criterios que existan, a pesar de lo que se piense, siempre debe haber respeto por la opinión del demás. Hasta el momento, tomando en cuenta precisamente este señalamiento suyo, ¿cómo evalúa usted que se ha desarrollado el periodo dentro de la Asamblea Nacional, sobre todo en lo que son las incidencias que se dan dentro del debate? ¿Ha habido ese respeto? ¿Se ha logrado establecer dentro de las diferentes posiciones? Porque sabemos que es natural que cada uno defienda su posición, pero en términos generales, ¿cómo la evalúa? Yo creo que sí, yo creo que ha habido respeto y tolerancia en base a los criterios. Ha habido, repito, criterios muy distintos, pero creo que existen las condiciones para que en efecto la Asamblea pueda generar debates de altura y de tolerancia, ¿no? Yo creo que al final eso es lo importante. Yo he visto aquí como, por ejemplo, algunos sectores han criticado la posición de algunos diputados de algunas bancadas, ya sea independientes u otros, porque se relacionan o porque participan con otros diputados. Pues, vivimos en una sociedad donde en efecto, a pesar de que pensemos distinto, somos parte de la misma sociedad y los diputados que conforman nuestro parlamento, pues lógicamente son parte de un parlamento. Así que yo creo que eso está bien y creo que además, vuelvo y repito, ha sido la tónica del funcionamiento de este periodo constitucional, donde ha habido un buen ambiente de respeto, de manejo y creo que es lo correcto, lo que se debe hacer. A pesar de que, insisto, y hemos podido verlo, hay criterios muy distintos en distintos aspectos. Y cuando se discute un proyecto de ley, cada uno esboza su criterio y al final se construye lo que se genera el consenso, porque ese es otro aspecto importante. Es muy difícil, este es un órgano colegiado, es muy difícil imponer un criterio. Entonces, al final es muy probable que un criterio que uno plantea o que se plantea un diputado, cuando llegue a transformarse en una iniciativa o un proyecto de ley, cambie mucho, porque pues, ese es parte del juego de un órgano legislativo colegiado donde en efecto se deben discutir todos los aportes, ¿no? Bueno, y precisamente, señor secretario, también quizás quienes nos están viendo en estos momentos pensarán, yo tengo tal inquietud, yo tengo alguna sugerencia que me gustaría de repente convertir en un proyecto de ley o un anteproyecto de ley. ¿Qué se le puede recomendar a aquella persona que también desea hacer suya la iniciativa legislativa? Ese es un punto muy bueno, porque hay que aclararlo. Nuestra Constitución no establece un mecanismo real de participación o de iniciativa ciudadana. Pero a pesar de eso, la Asamblea Nacional ha buscado un mecanismo que no riña con la Constitución a través de la Dirección de Participación Ciudadana para accesar y permitirle a la ciudadanía presentar iniciativas, valga la redundancia, ciudadanas. ¿Por qué? Porque lo que se hace, quien realmente tiene la iniciativa ciudadana son las comisiones permanentes, las que hacen en el proceso de prohijamiento, hacen de sí la iniciativa legislativa. Y en esa virtud y en esa facultad que le otorga la Asamblea y la Constitución, el reglamento interno a las comisiones permanentes, lo que hace la Dirección de Participación Ciudadana es poner en conocimiento a las distintas comisiones. Y las comisiones entonces, en su debido derecho, deciden y definen si una iniciativa ciudadana se transforma en iniciativa, en proyecto de ley y pues lógicamente si se le dan los subsiguientes debates. Entonces, este es un procedimiento que ha establecido la Asamblea, permitiéndole a la ciudadanía, cosa que no ocurre en otros países, la oportunidad de poder presentar iniciativas ciudadanas. Y no tengo la cifra exacta ahorita, pero le puedo decir de que la cantidad de iniciativas que se han aprobado ya, inclusive que son ley de república a través de iniciativas ciudadanas, son varias. Así que creo que es una ventaja que tienen los ciudadanos. Yo creo que hacerle llamado a los ciudadanos que además de poder, a través de sus diputados, cada ciudadano tiene en su circunscripción diputados, accesar a la posibilidad de plantear una situación nacional que se pueda transformar en una norma, también lo pueden hacer a través de la Dirección de Participación Ciudadana, donde en efecto sus iniciativas se analizan y son sometidas a las comisiones
y por supuesto que se les da una importancia correcta pues, de permitir que el ciudadano pueda participar. Así que le hacemos un llamado a los ciudadanos de que pues, puedan presentar sus iniciativas, sus temáticas y que además participen de las discusiones de los proyectos de ley. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es la participación ciudadana, es como los ciudadanos nos involucramos. Todos los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y parte de los deberes que tenemos es involucrarnos en la realidad. Aquí se juzga mucho el tema de la política, pero la política es buena. O sea, el ejercicio de la política además es un deber ciudadano de involucrarse, no solamente con el voto, sino también en la discusión de los distintos temas. En los primeros debates son públicos, es decir, cualquier ciudadano que quiera participar de la discusión de un proyecto en primer debate puede venir y accesar a las comisiones. Aquí se les ha dado la apertura siempre. Y pueden participar. Inclusive, si quieren participar de los demás debates, pueden solicitarlo y se les puede dar cortesía de sala. Pueden participar también a través de los mecanismos que están en nuestra web para aportar también ideas. Y lo que queremos, como hemos mencionado en este programa, es garantizar que un proyecto de ley conlleve no solamente la participación de los diputados que conforman también y representan a todas las fuerzas políticas, sino también de la ciudadanía a la que le atañen los temas que aquí se discuten. Aparte de la dirección que está establecida aquí precisamente en el edificio de la Asamblea Nacional, ¿en qué otras provincias o en qué otras áreas también pudiera el ciudadano comunicarse con esta oficina? Tenemos en 5 provincias direcciones de participación ciudadana, en Veraguas, en Los Santos, en Bocas del Toro y en otras 2 más, donde también pueden accesar sin duda a presentar este tipo de iniciativas. Ahora, Kivian, usted no tiene la culpa de ser joven y yo más viejo que usted, pero nosotros vivimos muchas cosas que sucedían en la Asamblea. Digamos, las participaciones estas kilométricas, sin límite de tiempo, que se hacían con el único propósito de cansar a la oposición para que abandonara el hemiciclo. ¿Cuál ha sido la magia de ese comportamiento civilizado que yo veo ahora en que nadie se arrepiente de ser de un partido, o ser oposición o ser de gobierno, sino que a la hora de que se busca un consenso, todo el mundo aporta en una medida positiva? Yo creo que uno de los factores que ha permitido mucho eso ha sido la independencia que ha tenido la Asamblea Nacional en los últimos años. Yo creo que la Asamblea Nacional desde hace un tiempo atrás ha venido jugando un rol muy independiente del órgano ejecutivo, por ejemplo. Yo creo, si no me equivoco, desde el 90 hacia acá, la mayoría de los periodos constitucionales, la Asamblea, los gobiernos en ejercicio han tenido una mayoría legislativa, si no me equivoco, con excepción creo que del 2000 en adelante, el gobierno de la expresidenta Mireya, donde hubo una situación ahí, la mayoría de los gobiernos han tenido una mayoría legislativa y han ejercido esa mayoría legislativa para imponer una agenda, bien o mal, encaminada a una proyección del órgano ejecutivo. Pero desde hace un tiempo hacia acá, eso ha ido cambiando mucho. La Asamblea Nacional se ha ido volviendo más independiente en sus criterios. Y yo he podido ver en este periodo también mucha independencia, a pesar de que el actual gobierno tiene una mayoría legislativa. Pero hay mucha independencia entre el accionar de la bancada del PRD, por ejemplo, a lo que plantea el gobierno. Aquí han habido proyectos de ley presentados por el Ejecutivo que han simplemente sido rechazados, y viceversa. Se han presentado muchas iniciativas de parte legislativa de diputados de la bancada de gobierno que también han sido vetados o de alguna manera objetados por el Ejecutivo. Y creo que esa independencia ha permitido que no exista esa presión que pudo haber existido en algún otro tiempo, donde el órgano ejecutivo quería forzar algún tipo de proyección, algún tipo de político, algún tipo de proyecto, y que lo ejercía a través de su bancada, y que lógicamente eso generaba una reacción de parte de las bancadas de oposición en sus momentos. Yo creo que eso ha cambiado. El hecho de que los órganos ejecutivos hayan tenido que consensuar mucho con sus bancadas y con la Asamblea los proyectos que presentan, han permitido que cuando ya se da la discusión en la Asamblea Nacional, pues lógicamente haya mucho más participación y mucho más consenso de parte de las distintas bancadas. Yo creo que tal vez eso ha sido, y yo creo que es correcto. La Asamblea Nacional es un órgano independiente, está llamado a jugar un rol
como hemos mencionado aquí, no solamente de crear las leyes, sino también de fiscalización. Y yo creo que ese es un rol muy importante que la Asamblea tiene que jugar. Este es un país donde yo creo que uno de los retos que tenemos tal vez cuando se dé esa reforma constitucional es descentralizar un poco el poder, es quitar un poco más de este proceso, de este sistema tan presidencialista, y la única manera es garantizando esos contrapesos, y la Asamblea Nacional es la que está llamada a jugar ese rol de contrapeso. Bueno, de esta forma entonces nosotros hacemos el agradecimiento especial al licenciado Kivian Panay, que nos ha distinguido en este primer programa, participando con nosotros y haciendo una docencia de quizás lo que usted ya sepa y cosas que quizás no conozca en cuanto al manejo de la Asamblea Nacional. Para mí es un honor también haber participado con el licenciado Rubén Darío Murgas, una personalidad que sabe mucho de este tema legislativo y también quien va a darle a conocer algunos puntos de vista que tendrá este nuevo programa, Cuestión de Orden, en donde ustedes han podido apreciar también en pantalla el punto de encuentro de personalidades. Este será un segmento que estará dentro del programa en donde estarán participando algunas personalidades trayendo temas interesantes tanto a nivel legislativo como a nivel nacional. Así que le cedemos la palabra entonces al licenciado Murgas. Bueno, es que oren para que nos vaya bien en este programa, que este programa sea un oasis de paz y de tranquilidad en un sitio donde convergen todas las ideas, por encontradas que sean, y que no debe ser que le temamos a las ideas de los adversarios. Yo creo que este puede ser un punto de encuentro, y aquí también traeremos también a las diferentes corrientes políticas que habitan en la Asamblea Nacional. Ya lo mencionó el secretario general también, www.asamblea.gov.pa. Usted puede establecer comunicación directa con nosotros, con la Asamblea Nacional, a través de las oficinas de participación ciudadana también, para emitir sus iniciativas, sus propuestas a través de sus diputados, para que esa idea que usted tiene en este momento pueda convertirse en ley de la República. De esta forma nos despedimos, no sin antes nuevamente agradecerle a todos los compañeros, al equipo técnico que está aquí presente y que ha hecho posible el logro de este programa, que es para cada uno de nosotros y para cada uno de ustedes. Licenciado, muchas gracias.